Bienvenidos a Academia de Fondos. Yo soy Juanjo Ferrer, asesor financiero independiente, y tengo el objetivo de ayudarte a proteger tu patrimonio sin renunciar a rentabilidad, de tal manera que puedas seguir con tu vida y tus decisiones sabiendo que tus ahorros están bien invertidos. De esta manera conseguirás que tus ahorros te proporcionen paz en vez de una preocupación. Así que si quieres paz, puedes escribirme un correo a jferrer@caser-asesores-financieros.es. En este 13º capítulo vamos a analizar una inversión sectorial, ¿vale? Que me encanta para inversores con un perfil conservador, o sea, que no les gusta la volatilidad, pero que tampoco quieren renunciar a cierta rentabilidad. Entonces, o sea, obviamente sin volatilidad la rentabilidad no puede ser la máxima, pero la estrategia que vamos a comentar hoy pues tiene la volatilidad bastante controlada y por otro lado una rentabilidad cercana a los 2 dígitos. Entonces, ¿quién no quiere algo así, no? Entonces, la estrategia que vamos a comentar es la de invertir en infraestructuras, ¿vale? Que invertir en infraestructuras, al fin y al cabo, pues es invertir en contratos con el Estado para, por ejemplo, pues la gestión de una autopista de peaje o la gestión de un aeropuerto, la gestión de un hospital o también puede ser el contrato de mantener en buen estado las carreteras. Otro ejemplo sería la gestión del agua, ¿vale? Para que el agua potable llegue a todos los ciudadanos. Y otra posibilidad son las construcciones claves, ¿vale? Como una presa, un canal, un aeropuerto o un puerto también para los barcos. Entonces, la gracia de este tipo de inversión, o donde está una de las claves, es que un país tiene una necesidad fundamental en este tipo de activos, ¿vale? Y que este tipo de activos estén en buen estado y funcionando muy bien para que el país funcione, ¿vale? Y los ciudadanos puedan hacer sus posibilidades y llegue el trabajo y la economía funcione, ¿vale? Entonces, esto genera dos cosas. Entonces, por un lado, seguridad para la inversión, ya que el Estado va a tener que estar detrás si las cosas no van del todo bien, ¿vale? O sea que ahí el Estado sí que tiene incentivos, además no es su dinero para gastar, tiene dinero para gastar, y su incentivo es que las cosas sí que estén bien hechas, ¿vale? Y entonces si va mal, pues además tendría que rescatar o cambiar las condiciones del contrato, ¿vale? Y por otro lado, genera rentabilidad porque si no la empresa privada no aplicaría en este tipo de inversiones. Entonces, creo que es un buen binomio de lo que es rentabilidad con cierta seguridad detrás, ¿no? O con mucha seguridad detrás, más bien. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? El aeropuerto de Londres, ¿no? Heathrow. Vale, Londres necesita que este aeropuerto esté siempre en buen estado y bien gestionado, o sea, de tal manera que pues todo el tráfico de esas personas y todos los negocios que se dan gracias a ese tráfico de personas, pues no se vea resentido. Entonces, ahí tendríamos un poder de negociación muy fuerte. Es cierto, entonces bueno, esto sería un ejemplo, y es cierto que no todos los ejemplos son iguales porque la calidad de los activos no son todos iguales, pero bueno, es una ilustración de cómo tienes un poder de negociación con este contrato frente al Estado y cómo el Estado tiene incentivos a que las cosas vayan bien, ¿vale? Una cosa más sobre esta temática, antes de analizar el fondo, es que, bueno, antes toda la parte de infraestructuras históricamente se hacían bueno, requerían de mucha emisión de carbono, ¿vale? O sea, de carbón. Y actualmente todas las inversiones de este sector están teniendo este factor en cuenta y están buscando la manera de hacer todo pues, más ecológico y más green, por así decirlo. Entonces, invirtiendo en esta temática, pues estás ayudando también a construir un mundo mejor, ¿vale? Luego, pues por comentar unas últimas bondades antes de pasar al fondo, pues está visto que si analizas la beta con el mercado, es decir, la descorrelación con el mercado, estás muy descorrelacionado. Entonces, por ejemplo, en 2022, que todo está cayendo, pues este tipo de activos están dando muy buenos resultados. Y eso es por las necesidades intrínsecas de lo que hemos dicho de cómo el Estado lo necesita, ¿no? Luego, además, este tipo de inversión protege de la inflación
Y los ingresos de este tipo de empresas pues es predecible, ya que están protegidas por leyes, la regulación y con un contrato. Entonces, como veremos luego en la parte de rentabilidad, pues veremos cómo se comporta esto pues, teniendo en cuenta qué rentabilidad obtienes con la volatilidad. Y ya vistas todas las bondades o las razones para invertir en esta temática, vamos a empezar con el fondo, ¿vale? Bueno, hay fondos de private equity que son espectaculares, ¿vale? De infraestructura. Pero bueno, eso ya, pues para mis clientes de asesoramiento financiero, pues son los que pueden invertir en ello. Pues tampoco voy a hacer el podcast sobre ello, sino más bien sobre a un fondo donde todo el mundo puede invertir y también haga las cosas muy bien, ¿vale? Y ese fondo es el Global Infrastructures de la casa DWS, que es la gestora del Deutsche Bank, ¿vale? Este fondo tiene como objetivo ofrecer un rendimiento positivo y estable a lo largo del tiempo. Entonces, con los datos históricos en la mano, haber invertido en activos de infraestructura, pues se ha obtenido una rentabilidad positiva con menos riesgo que la bolsa, ¿vale? Que el mercado de la bolsa, ¿vale? Entonces, o sea, es decir, cuando las acciones suben, las acciones de infraestructuras suben también, pero menos. De hecho, se dice que, o sea, los estudios muestran que si una acción sube un 10%, las de infraestructuras suben un 7,7%. Es decir, que no suben todo lo de la bolsa, pero sí que suben, ¿vale? Y se queda muy cerca, vamos. Y ahora, el punto fuerte es cuando caen. Cuando cae la bolsa un 10%, las infraestructuras caen un 6,8%. Es decir, que esto hace que invertir en infraestructura hace que tengas un mejor binomio rentabilidad-volatilidad que las acciones, que la bolsa, que el mercado de la bolsa en general, ¿vale? Esto, o sea, esto quiere decir que eso tiene rentabilidad sufriendo menos que invirtiendo en la bolsa en un índice en general, ¿vale? Entonces, para que se entienda bien, pues es buscar una rentabilidad buena teniendo en cuenta una volatilidad controlada. Y de esta manera, pues obtienes una rentabilidad favorable para tus ahorros sin sufrir por el camino o sufriendo menos. Nada, pues este sería el objetivo del fondo. Y ahora vamos con la filosofía de inversión y el proceso, ¿vale? Muy brevemente, pues primero se centran en el índice de infraestructuras, ¿vale? De ahí cogen todas las empresas y hacen un filtro cuantitativo. De ahí cogen las que 150 empresas que tengan los mejores ratios según su criterio, ¿vale? Y de ahí ya de esas 150 las analizan en profundidad y invierten en 40, 45 más o menos, ¿vale? Y en función de cuáles son las más sólidas, cuáles pues tienen flujo de caja más predecible y además pues cuál está barata también. Como resultado de este proceso, pues la cartera estaba propuesta pues en el sector de utilities, en la gestión y mantenimiento de activos, o sea, activos públicos, pero de gestión y mantenimiento de gestión privada. Luego tienen también energía, real estate e industrial. Y por países, pues en la mayoría está en Estados Unidos, Canadá y luego Europa y bueno, pues ahí está España con un 7%, por ejemplo. Estados Unidos tiene un 53% y Canadá un 15%. El resto está pues, Europa y Asia. ¿Vale? Un ejemplo de empresa en cartera es Celnex, ¿vale? La empresa, bueno, es española y es uno de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones en Europa, ¿vale? Y ofrece activos de infraestructura básicos para transmitir para la transmisión inalámbrica de datos, es decir, Wi-Fi, ¿vale? Entonces, tiene torres celulares y como bueno, le llaman ellos, torres inteligentes, ¿vale? Que es decir, que, bueno, que tienen torres donde pasan los cables que ayudan a que tú y yo pues tengamos mejor conexión a Internet, ¿vale? O sea, así hablando de forma ruda y bruta, ¿vale? Para entendernos todos. Y luego, pues esta empresa se beneficia de la tendencia que existe en el mundo, ¿vale? Que ahora todo el mundo va hacia lo digital, que requiere pues mejor conexión a Internet y más velocidad, y esto pues requiere de más inversión, es decir, más torres para Celnex o lo que es lo mismo, pues más negocio. Y la empresa además también se beneficia de que la expansión de esas redes inalámbricas eh, pues hagan falta. Entonces, o sea, no solo hace falta torres, sino también la red, ¿vale? Y eso gestiona las dos cosas
y se benefician de las dos cosas. Entonces, por ahí el negocio parece que está asegurado a largo plazo, de decir, oye, esto va a ir bien, y por otro lado, pues tienes la seguridad de que el negocio, pues pues, consiste en firmar contratos de larga duración con el Estado para mantener y gestionar esas torres móviles, ¿vale? Que son pues, durante 5 o 10 años. Entonces, esto te hace que los flujos de caja sean predecibles, que sean robustos y como además la demanda es constante, pues tienen pues, poca o ninguna sensibilidad al ciclo económico, ¿vale? Luego los costes de mantenimiento son bajos, hacen que Celnex pues, sea una empresa muy sólida que encaja muy bien en lo que busca este fondo, ¿vale? La compraron en 2017, ¿vale? Y desde entonces lleva una revalorización del 150%, ¿vale? Bueno, y decir que pues esto no es una, o sea, no es una recomendación de compra sobre Celnex ni nada parecido, sino más bien pues un resumen de la tesis del fondo en esta empresa, ¿vale? Luego, el equipo del WS Global Infrastructures pues está liderado por Manav Patel, ¿vale? Que lo lleva gestionando desde 2011. Esto en fondos de bancos, pues decir que es una anomalía, o sea que está muy bien que lleve 11 años un gestor. Son muchos años y es algo que a mí me da confianza. Y, y nada, anteriormente pues estuvo en una gestora especializada en activos de infraestructuras y de inmobiliario durante 4 años. Entonces, bueno, pues todo su track record, o sea, su track record y su background pues está ligado a la temática del fondo. Las comisiones no me voy a detener, ¿vale? La clase que comento siempre es la retail en euros y es 1,5 fija, ¿vale? Una comisión de gestión fija del 1,5. Y pasamos ahora a ver la rentabilidad, que como habíamos dicho, pues este fondo se descorrelaciona con el mercado y prueba de ello es la rentabilidad del fondo este 2022, ¿vale? Desde inicio del año hasta el 15 de septiembre, la rentabilidad es de casi un 10%, ¿vale? Positiva, mientras que los índices bursátiles pues están por los suelos. Pues el Standard Poor's 500 cae un 20% casi, el Nasdaq casi un 30%, o el IBEX 35, que también pues lo comento porque a la gente le suele gustar por los dividendos, que en este caso las empresas de infraestructura pues también reparten dividendo, pues, o sea, que podría haber un símil, pues el IBEX 35 se deja un 8%, ¿vale? Luego también, si lo comparamos con activos que en teoría son menos volátiles, como la renta fija, pues también este año la renta fija también está siendo más volátil que este tipo de activos, ¿vale? Y luego lo que más me interesa pues es la rentabilidad desde inicio de este fondo, ¿vale? La rentabilidad histórica. Este fondo empieza en octubre del 2007, ¿vale? Y desde entonces la rentabilidad acumulada es del 123%. O lo que es lo mismo, un 8% anualizado, que está muy bien, teniendo en cuenta también una volatilidad del 10%, frente a un 20% que es la media, o sea, la volatilidad media del índice del mercado, ¿vale? O sea, es decir, que con la mitad de volatilidad ha conseguido una rentabilidad del 8%. Entonces, este fondo de momento va espectacular en 2022 y nada, me parece que por su rentabilidad, su volatilidad y luego que se entienden las empresas en las que está invertido, em, pues me parece que es fácil permanecer en él en los momentos duros, ¿vale? Y por tanto sacar rentabilidad al capital que tanto nos cuesta ganar a todos. Que al final elegir los fondos es fácil, lo difícil es que cuando van mal aguantar en vez de vender y comprar un fondo que haya subido, ¿vale? O sea, que normalmente pues luego cae, bueno, y al final no se gana, o sea, o sea, persiguiendo rentabilidades no se gana dinero, se gana dinero aguantando cuando cae el fondo. Y me parece que por las cualidades de este fondo, pues aguantar esas caídas es más fácil, ¿vale? Y hablando de esto, pues vamos a pasar a ver pues la oportunidad y el riesgo de invertir en este fondo, ¿vale? Eh, Vamos a ver, pues las dos cosas. Primero, la oportunidad que va más allá de lo que
he comentado al principio de la seguridad, pues quiero comentar también la oportunidad actual y posteriormente los riesgos, ¿vale? Entonces, las oportunidades actuales de invertir en infraestructuras son tres, ¿vale? Primero, el aumento de la demanda de infraestructura debido al aumento de la población mundial y también a la urbanización, ¿vale? Según esa tendencia a la urbanización, pues requerirá más infraestructura. Luego hay una tendencia en el aumento de los usos de datos móviles, ¿vale? En los países desarrollados, eh, que juega a nuestro favor, ¿vale? Y luego un aumento de la demanda del transporte de mercancías y de energía debido al crecimiento económico y a las nuevas tecnologías en la energía de producción, ¿vale? Esas son como las tres temáticas que espera el fondo que vayan bien a futuro, ¿vale? Que jueguen a favor de esta temática. Y luego por la parte del riesgo, pues serían dos, ¿vale? Una regulación más estricta en el campo de las infraestructuras en todo el mundo, pues no sería perjudicial. Y luego, aunque estas empresas sean robustas y descorrelacionen con el mercado, pues al final estás invirtiendo en empresas que cotizan y que tienen una volatilidad y que siempre que inviertes en bolsa, pues lo vas a tener. Entonces, aunque aquí sea la mitad que la del mercado, pues hay que saber que no es igual a cero. O sea, que caer un 10% pues duele. Y eso hay que saberlo, hay que saber aguantarlo, ¿vale? Esto sería todo por la parte del DWS Invest Global Infrastructure, ¿vale? Es decir, que este fondo es contratable desde Caser. Y si quieres que analice, pues como otras veces, si quieres que analice un fondo en concreto, tienes dudas o quieres preguntarme algo, pues te dejo mi correo, que es jferrer@caser.asesores.financieros.es, ¿vale? Y nada, si quieres ayudar a que este podcast pues siga creciendo y que más gente se beneficie del conocimiento de los fondos de inversión, pues compártelo con tus amigos. Y recuerda que la persona que sabe gastar y ahorrar es más feliz, porque disfruta con ambas cosas.